Es una bendición poder disfrutar de este tiempo, poder disfrutar de la alabanza, cantar juntos al Señor y continuar estudiando su palabra. Siempre que estudiamos la palabra del Señor, nos produce gozo porque algo el Señor tiene para hablar el día de hoy a nuestras vidas. Estamos siguiendo esta serie, Amando y Valorando la Iglesia. La semana pasada comenzamos, es una miniserie, podríamos llamarle, solamente un pequeño paréntesis, digamos, en medio del año, en el mes de julio, en el que queremos básicamente estudiar un poquito acerca de la Iglesia, acerca de el amor y el valor que cada creyente debe tener hacia la Iglesia del Señor. Una serie que probablemente tiene conceptos que quizás usted ha escuchado en alguna oportunidad. Los que aprobaron ahí el curso de membresía deben conocer algunos términos, algunas cosas que hemos enseñado, pero quisimos profundizar un poquitito más a través de una serie de predicaciones y estudiar un poquito el tema amando y valorando la Iglesia. Para comenzar, mis queridos, les invito a que oremos al Señor, que pidamos su dirección y que Él esté hablando a nuestras vidas el día de hoy a través de su palabra. Así que oramos al Señor. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos concedes de estar el día de hoy aquí, Señor, de poder alabar juntos tu nombre, Señor, poder presentar todo este servicio, Señor, que esperamos, Padre, sea agradable ante tus ojos, Señor. Todo lo que hemos hecho, el servicio, los equipos, Señor, la música, la portería, todo lo que ha estado preparado, Señor, que pueda ser realmente como olor grato, Señor, delante de tu presencia, Señor. Padre, te rogamos también por el tiempo que los niños están teniendo con su maestra, Señor, estudiando también tu palabra, Señor, de manera didáctica, Señor. Y te rogamos, Padre, que pueda ser un buen tiempo para ellos también, Señor. Ahora, Padre, queremos disponer nuestros corazones, disponer nuestros oídos para escuchar tu voz, tu palabra. Y ayúdame a mí, Señor, a no ser un impedimento para que tu palabra pueda llegar, Señor, claramente, libremente, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te ruego, Padre, por todo este tiempo, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amando y valorando la Iglesia es el tema que estamos considerando. La semana pasada iniciamos con una pequeña introducción acerca de lo que es el valor de la Iglesia. Hablamos un poquito acerca de lo que es el valor de muchas cosas que nosotros podríamos decir que tienen valor en sí mismo, puede que para otra persona no tenga tanto valor. Pero estamos tratando de observar cuál es el valor que la palabra de Dios otorga a la Iglesia del Señor. Y un conocido predicador, Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, él dijo una frase muy interesante. Dijo, la Iglesia es el lugar más preciado de la tierra. Y agregó, ningún lugar en el mundo puede ser más dulce ni más preciado que la Iglesia. Este gran predicador se caracterizaba por su gran elocuencia, ¿verdad? En un auditorio inmenso, su voz fuerte. Yo no puedo siquiera tratar de imitarla, pero trato de imaginarme esa voz elocuente, apasionada, diciendo estas palabras. La Iglesia es el lugar más preciado de la tierra. El lugar más preciado. ¿Será así en nuestras vidas? ¿Será el lugar más preciado? ¿Será el lugar donde tenemos gozo, alegría de poder juntarnos con nuestros hermanos, sentir gozo de poder alabar al Señor, de poder edificarnos, estimularnos al amor, a las buenas obras? Es una frase que impacta. El lugar más preciado de la tierra. Bueno, y estuvimos viendo la semana pasada algunas razones por las cuales usted y yo debemos valorar la Iglesia. Pero lo cierto es que no podemos entrar a hablar de las razones por las cuales debemos valorar la Iglesia sin recordar un poquito qué es la Iglesia. ¿Cierto? Probablemente usted ya es un experto en esta materia y lo podría decir rápidamente, pero queremos recordarlo porque probablemente no todos hemos estado en el curso de membresía o recordando alguno de estos conceptos. Pero la Iglesia, básicamente la palabra Iglesia se expresa con ese vocablo eclesía en el Nuevo Testamento. Y es una palabra que se compone por ese prefijo ek, que quiere decir fuera, más el verbo kaleo, que es llamar o convocar. Por lo tanto, cuando juntamos las dos palabras, literalmente estamos diciendo los llamados fuera, o los que son llamados. Y llegamos a la conclusión de que la definición de la Iglesia es aquella asamblea de creyentes en Cristo Jesús, llamados fuera, apartados, como significa esta palabra, apartados de este mundo para servir y glorificar a nuestro Dios. Esa es la Iglesia. Y aunque nos gozamos por poder tener este edificio, por poder tener un
inmueble, la iglesia no está limitada a unas paredes. La iglesia son personas, como ya lo decía César en la dirección. La iglesia somos nosotros. La iglesia es el hermano que está a su lado, cada persona que comparte día miércoles, día domingo, durante la semana, la persona que usted puede escribir, que puede llamar. Es la asamblea de creyentes en Cristo Jesús, llamados fuera de este mundo para servir y glorificar a Dios. ¿Cuáles fueron estas razones que nosotros aprendimos la semana pasada, que Pastor Cristian tuvo su última predicación antes de partir de vacaciones? Nos dejó esta enseñanza, el valor de la iglesia. Y él nos dijo, la iglesia es valiosa en primer lugar por su origen divino. Es valiosa porque no le pertenece a un hombre que tal vez haya pensado en su mente, yo voy a fundar una iglesia, sino que su origen es divino, porque Dios quiso fundar la iglesia. Ahí en 1 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, y le dijo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No es mi iglesia, le dijo Pablo a Timoteo, no es la tuya. Tú estás velando, cuidando la iglesia, pero es la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente, es la iglesia del Señor. Tiene un origen divino. ¿Recuerda las palabras del Señor Jesucristo a Pedro? Él le dijo, conforme a esta declaración, a esta roca, edificaré. Yo voy a edificarla, le dijo Jesús a Pedro. Edificaré mi iglesia. El Señor Jesucristo comenzó a edificar su iglesia y sigue edificándola, sigue añadiendo personas a su iglesia. Él es el originador de la iglesia. Debemos valorarla sin lugar a dudas por su origen divino. En segundo lugar, debemos valorarla por el alto precio que Jesús pagó por ella. Y el apóstol Pedro, el mismo apóstol, habló acerca de Jesucristo diciendo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, cosas valiosas. El oro, la plata, lo más valioso, pero dice Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pedro dice, hay algo mucho más valioso que el oro, que la plata, que los metales preciosos, que es la sangre de Cristo, que es lo que le otorga valor a esta iglesia. Le otorga valor a la iglesia esa sangre preciosa derramada por usted y por mí. Cristo Jesús pagando el precio que usted y yo no podíamos pagar. Es valiosa en segundo lugar por el alto precio que Jesús pagó por ella. No sé cuán a menudo pensamos en la sangre de Cristo, pero es esa sangre, el Evangelio, que nos permite el día de hoy estar acá. Poder congregarnos y tener un amor que a veces pensamos quizás no tendríamos. Muchos tienen profesiones diferentes, personalidades diferentes, somos personas tan diferentes, pero nos une la sangre de Cristo Jesús, derramada por cada uno de nosotros. Debemos valorar la iglesia no solamente por su origen divino, porque Dios la creó, Dios la instituyó, porque Cristo la edifica, sino también debemos valorarla por el alto precio que Cristo pagó por su iglesia. Mis queridos hermanos, la iglesia tiene un valor superlativo, puesto que Cristo pagó, derramó su propia sangre por cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, debemos valorarla por las bendiciones que ella tiene para nuestras vidas. Ahí en Hechos capítulo 2, verso 42, nos muestra cómo la iglesia primitiva tenía un gozo tremendo de estar reunidos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza, pero también tenían edificación, comunión unos con otros, y también en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué gozo nos produce cuando nos reunimos, no? Hay gozo en medio nuestro cuando el pueblo de Dios se junta para cantar a su nombre, para tener edificación, para reírnos, a veces hablar no de cosas relacionadas con el Señor, pero a veces llegamos sin lugar a dudas al Señor porque es lo que une nuestros corazones, es el motor de nuestra vida. ¿Tenemos bendiciones en la iglesia? Claro que sí, podemos tener bendiciones. A veces en los momentos de alegría podemos tener a alguien que se está gozando con nosotros, o en los momentos de tristeza tener a alguien que está llorando junto a nosotros. Bendiciones que sin lugar a dudas podemos tener de la iglesia. Razones por las cuales podemos valorar la iglesia. Pero lo cierto, mis queridos, que el día de hoy
vamos a considerar un tema tan importante para la iglesia. Es de vital importancia comprender cuál es el propósito de la iglesia, porque no podemos valorar la iglesia de esta forma, a través de estas razones, si realmente no conocemos cuál es su propósito. Es como decir que existimos, pero no sabemos para qué. Y es la pregunta que todo hombre se hace. ¿Para qué existo? ¿Con qué fin estoy aquí en esta tierra? Bueno, no podemos valorar la iglesia del Señor si realmente no conozco el propósito por el cual ella existe. No podremos amarla realmente si no conocemos cómo Dios quiere que vivamos en relación a la iglesia. Mis queridos hermanos, el propósito de esta miniserie es que al final podamos juntos decir, amo un poquitito más a la iglesia del Señor, valoro un poco más a la iglesia del Señor. Pero necesitamos bíblicamente comprender cuál es el propósito de la iglesia. Y el propósito de la iglesia nos habla acerca de la razón de su existencia. ¿Por qué razón existe la iglesia? Nos lleva de alguna manera a tratar de ver la mente de Dios y decir, ¿por qué Dios instituyó la iglesia? ¿Por qué existe esta institución? ¿Por qué Dios tuvo en su mente y en su corazón fundar la iglesia? ¿Cuál es la razón de su existencia? Bueno, conocer el propósito por el cual Dios la creó y la sigue edificando nos ayudará a trazar las metas y el camino a seguir para no desviarnos del plan original de Dios. Porque yo podría decir, yo creo que la iglesia existe para esto, yo hago esto en la iglesia porque yo creo que existe para esto. Pero ¿cuál es el plan de Dios? ¿Por qué Dios creó su iglesia? ¿Por qué Dios fundó su iglesia? Y lo cierto es que en el ámbito del mundo secular, en las empresas, siempre es fundamental impregnar en los trabajadores el tener clarito hacia dónde va nuestra compañía, nuestra empresa, ¿verdad? Visión, misión. A veces no se logra que todos los trabajadores lo sepan a la perfección, pero de alguna manera se trata de impregnar esta idea. Que cada trabajador sepa, para allá vamos. Esta es nuestra meta general y durante este año vamos a llegar a esta meta. ¿Por qué? Porque hay un propósito claro. Sabemos para qué existimos, sabemos para dónde vamos y cada persona tiene claro hacia allá vamos como empresa. Y en el mundo del deporte también sucede algo parecido. Obviamente ningún atleta comienza, ¿verdad?, a hacer su competencia sin saber bien primero si está compitiendo 400 metros o 100 metros planos, porque de eso va a depender cuál va a ser la forma en la que va a competir, ¿verdad? Si va a ser más resistencia o si va a ser velocidad. De esa manera va a poder competir de la manera correcta. Va a conocer cuál es la meta, cuál es el objetivo. Lo cierto, mis queridos hermanos, es que nosotros, el creyente, el Hijo de Dios, aquel que pertenece a la iglesia, no puede no conocer su propósito principal. No puede no conocer la razón por la cual la iglesia existe. Una vez que uno conoce la meta, el objetivo de Dios, es donde vamos a poder saber qué es lo que tengo que hacer dentro de la iglesia. No sé si en alguna ocasión le han surgido estas preguntas, algunas preguntas dignas a considerar. No sé si se ha preguntado, ¿por qué asisto y participo junto a la iglesia? En otras palabras, ¿por qué hago lo que hago? En alguna oportunidad, si le ha tocado enseñar o ministrar a los niños, ¿por qué enseño a los niños? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué canto? ¿Por qué hago cualquier otra actividad? Bueno, de eso tiene que ver con entender el propósito de la iglesia. Porque a veces, como hijos del Señor, como iglesia del Señor, estamos tan acostumbrados a hacer ciertas actividades, acostumbrados tal vez a una rutina como iglesia, pero no nos detenemos a preguntar qué es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. ¿Qué quiere el Señor de cada creyente que pertenece a la iglesia? Y es por eso, mis queridos hermanos, es que necesitamos conocer el propósito de Dios para su iglesia. No el propósito, no lo que yo me imagine o lo que yo tal vez he pensado, sino el propósito de Dios. Y algunas ideas erróneas con respecto a la iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Hay algunas ideas erróneas con respecto a ¿para qué existe la iglesia? Y esto tiene que ver con tal vez extremos que muchas veces se llega dentro del marco de la iglesia. Por ejemplo, algunas personas han dicho que la iglesia es una institución que existe solamente para seguir reglamentos y estatutos.
¿Se acuerdan que en los que estuvieron presentes en el curso de membresía estuvimos viendo un poquito lo que son los estatutos, la Constitución? Y claro que es importante, pero cuando esta Constitución llega a ser tan importante que es el centro de toda nuestra vida, el propósito de nuestra iglesia, es en donde estamos perdiendo el norte, donde estamos yendo hacia otro lado, donde estamos fracasando en cuanto al propósito principal de la iglesia. En segundo lugar, hay personas que dicen la iglesia es solamente un edificio donde el fin es simplemente embellecerlo. Bueno, tenemos que cuidar nuestro edificio, ¿verdad? Tenemos que cuidar de nuestro lugar que el Señor nos ha dado. Tenemos que mantenerlo, tenemos que mostrar ese cuidado porque obviamente es parte de lo que el Señor nos ha permitido tener y administrar. Pero la palabra solamente hace la diferencia. Cuando la iglesia solamente se dedica a hermosear un lugar físico con el fin de impactar a los demás solamente porque es un lugar calentito, aire acondicionado, buena música y sonidos y luces, bueno, es en donde estamos perdiendo el norte en cuanto al propósito que Dios quiere para su iglesia. Otras personas han dicho la iglesia es simplemente un club social que sirve para tener amistad y tener buenas relaciones. Otra vez, ¿es bueno tener buenas relaciones en la iglesia? Amén, claro que sí, somos todos edificados por buenas relaciones, amistades en el Señor. Pero cuando eso se torna el fin en sí mismo, el tener simplemente un tiempo para compartir, para reírse, para comer, entonces estamos perdiendo el norte también. Estamos entendiendo otro propósito de la iglesia que no es el propósito por el cual Dios estableció su iglesia. Para muchas personas la iglesia es un lugar donde simplemente puede tranquilizar su conciencia y sentirse mejor. ¿Sí? Después de una semana en la que hice, dije, pensé todo lo que yo quise, quiero sentirme un poquito mejor y simplemente voy a la iglesia, asisto, me siento y ya eso me hace sentir que soy una persona mejor, una persona buena. Bueno, si es así, estamos perdiendo también el norte de la iglesia, el propósito principal de la iglesia. Otros, solamente predicación del evangelio. No sé si ha visto esto, pero una idea de que simplemente la iglesia existe para predicar. Y no importa si un hermano lleva 10, 15 años asistiendo a la iglesia, tenemos que seguir predicando el evangelio porque lo que importa son las personas de afuera. Pero lo que pasa es que hay personas dentro de nuestra iglesia que no se están alimentando. Simplemente estamos trayendo personas afuera y no estamos alimentando a las de adentro. Y finalmente, el otro extremo es cuando solamente creemos que la iglesia es crecer intelectualmente en el conocimiento de Dios y de la Biblia. Y ahora logramos lo opuesto, ¿verdad? Logramos que hayan doctores de la Biblia, académicos e intelectuales en la Biblia, pero sin pasión por una comunión con el Señor, sin pasión por las almas que están afuera. Y llegamos a otro extremo, que simplemente es crecer en nuestra cabeza y no crecer en nuestra comunión con el Señor. Mis queridos hermanos, la iglesia existe con un solo propósito, y es en donde todas estas cosas quedan derribadas ante la palabra del Señor. La Biblia enseña que la iglesia ha sido creada y edificada por Dios con un solo propósito, que es la gloria de Dios. La iglesia existe solamente para la gloria de Dios. Y es ahí donde cada uno de nosotros queda descartado, queda en el fondo. Si probablemente hoy no está nuestro pastor aquí, ¿verdad? Probablemente yo no esté acá en un futuro, probablemente algunos de ustedes no estén. Pero el hombre no es el que importa, es la gloria de Dios. Ese es el blanco de la iglesia. Es ahí donde debe apuntar la iglesia del Señor, hacia allá donde debemos caminar. Vamos a observar que hay otras cosas que sí son importantes, pero lo más importante es que Dios sea glorificado en medio de su iglesia. Por eso, mis queridos hermanos, hoy en el boletín que usted ha recibido, hoy estudiaremos el tema Una iglesia que glorifica a Dios. Ese es el tema que el día de hoy nos convoca, una iglesia que glorifica a nuestro Dios. Una iglesia que conoce el norte, hacia dónde apuntamos, hacia dónde vamos. El norte es glorificar a nuestro Dios. Por eso este tema lo vamos a considerar en 3 ideas principales. En primer lugar, la gloria de Dios y su esencia, es decir, ¿qué significa la gloria de Dios? ¿Qué significa glorificar a Dios? En segundo lugar, la gloria de Dios y su evidencia, es decir,
muestra realmente la palabra de Dios de que ese es el propósito principal? Bueno, de eso se trata ese punto. Y finalmente, la gloria de Dios y su extensión. ¿Qué cosas abarca el glorificar a Dios? ¿Qué cosas abarca la gloria de Dios? Vamos a avanzar entonces, en primer lugar, la gloria de Dios y su esencia. ¿Qué es la gloria de Dios? Y la verdad es que sin tratar de ser peyorativo o tratar de describir de una manera incorrecta alguna práctica, hay una tendencia de algunos grupos que simplemente dicen, vamos a dar gloria a Dios. Y la forma es levantar las manos y repetir 3 veces, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Y la verdad es que puede ser una buena práctica, pero lo cierto es que ¿será simplemente eso? ¿Vamos a dar gloria a Dios y simplemente por repetir unas palabras estoy dando gloria a Dios? Lo cierto es que el concepto de dar gloria a Dios es mucho más amplio de lo que nosotros imaginamos. Si ustedes se fijan y pusieron atención y cantaron con entendimiento al Señor, en todas las alabanzas hablamos de la gloria de Dios el día de hoy. En todas las alabanzas dijimos gloria a Dios, a su nombre gloria. Pero muchas veces no entendemos muy bien qué significa glorificar al Señor o qué significa la gloria de Dios. Es por eso que vamos a analizar la palabra gloria a través de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Una de las cosas que siempre buscamos para poder entender un concepto es estudiarlo en toda la Escritura. Algo parecido hicimos esta semana con los chiquillos aquí que se van a bautizar y estuvimos estudiando la palabra bautismo a través de la Biblia, cómo se ocupa en el Antiguo Testamento, cómo se ocupa en el Nuevo. Y eso nos da una idea un poquito de qué se trata el bautismo, qué significa el bautismo. Bueno, eso mismo es lo que el día de hoy vamos a hacer con la palabra gloria. ¿Cómo se utiliza esta palabra gloria? Primero en el Antiguo Testamento. Usted sabe que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en el idioma hebreo. Y esta palabra en el hebreo del Antiguo Testamento significa literalmente algo pesado. ¿Había pensado en esta idea de la palabra gloria? Literalmente esta palabra kabod tiene la idea de algo pesado, algo que no es ligero, algo que tiene peso. Hace referencia a algo de gran peso. ¿Sí? Y vamos a mirar algunos ejemplos. Si usted mira conmigo y vamos juntos allá al primer libro de Samuel, primero de Samuel capítulo 4, versos del 17 al 18. Primero de Samuel capítulo 4, versos del 17 al 18. Y aquí se va a describir la muerte de Elí. Usted recuerda este personaje, ¿verdad? El padre de Ofni y Finés, y de hecho se va a describir también la muerte de ellos. Verso 17 dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios había sido tomada por los filisteos. Verso 18 dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, dice, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Y dice, porque era hombre viejo y pesado. Sí, no quiero que nadie se sienta identificado con esta descripción. ¿Sí? Era hombre viejo y pesado. Y esa palabra pesado es la palabra gloria. Esa palabra pesado es la palabra kabod. ¿Sí? Es la palabra que se traduce también en otras ocasiones como gloria. Hablaba de que él era un hombre ya mayor de edad, pero al mismo tiempo era un hombre que tenía mucho peso. Está utilizando la palabra gloria en ese contexto. Era un hombre pesado, de mucho peso. Si vamos juntos, no está en pantalla este texto, vamos a mirar otra porción de la palabra ahí en el libro de Proverbios, capítulo 27. Proverbios, capítulo 27, verso 3. Y aquí se va a utilizar al menos en 3 ocasiones la palabra kabod del hebreo del Antiguo Testamento. Proverbios, capítulo 27, verso 3. Dice, pesada, ahí está la palabra, pesada es la piedra y la arena pesa. Mas la ira del necio es más pesada que ambas. Bueno, está de esta forma tan ilustrativa, el proverbista está diciendo,
es pesada la piedra, es muy pesada la arena, pero aún es mucho más pesada la ira del necio. Utilizando la palabra pesada, la palabra gloria, de peso, pero para hablar en este caso acerca de un sentido figurado, que la ira pesa mucho, la ira del necio es muy pesada. Bueno, se utiliza en otros contextos, por ejemplo, se habla de una carga muy pesada. En Éxodo capítulo 18, verso 18, cuando Jetro está aconsejando a Moisés de que escoja a ancianos, ¿se acuerdan que Moisés estaba llevando toda la carga del pueblo? ¿Y qué le va a decir Jetro? Va a decir, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Ahí está utilizando la misma palabra Jetro, aconsejando a Moisés que levante ancianos para que este peso no sea tan grande en medio del pueblo. Y también se utiliza para hablar de fortuna o riquezas, grandes cantidades de riquezas. Ahí en Génesis 13:2 se utiliza en este contexto cuando se describe a Abraham y dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y la palabra riquísimo también hace referencia a que tenía mucho peso en cuanto a oro, riquezas, ganado. Por lo tanto, es extraño, podríamos decir que extraño que se utilice de esta forma la palabra kabod, la palabra que nosotros entendemos como gloria. Pero lo cierto es que esta palabra tiene la idea de dar peso a, o tiene la idea de honrar. Es como dar peso a la posición que tiene esta otra persona que yo quiero reconocer. Por lo tanto, yo le estoy dando peso a esa persona. ¿Sí? Este honor es un reconocimiento de la posición de una persona honrada. Gloria no es algo que alguien confiese sobre otro, sino una cualidad de importancia que tiene una persona. O puede ser un grupo, una nación. Dar gloria es reconocer la importancia o el peso que el otro tiene. El peso que la otra persona tiene. Ahora si vamos al libro de los Salmos, en el libro de los Salmos capítulo 22, verso 23, no alcanza a verse bien abajito, pero es el Salmo capítulo 22, verso 23. Y aquí ya el salmista va a utilizar esta palabra, gloria, kabod, peso, pero para hablar del Señor. Y va a decir en el Salmo capítulo 22, verso 23, los que teméis a Jehová, alabadle. Y aquí está la palabra, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Ahí está la palabra para poder hablar del peso que Dios tiene. Está diciendo, glorifiquen a Dios, denle el peso que Dios tiene. Muestren con sus palabras la importancia y el peso que Dios tiene. Y así también Salmo capítulo 86, verso 12, dice la palabra del Señor. Salmo capítulo 86, verso 12, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Le daré el peso a tu nombre para siempre. Lo voy a glorificar. Le pondré la importancia, el valor que tiene tu nombre. Tenemos entonces la palabra en el hebreo del Antiguo Testamento. Ahora observemos cuál es la palabra gloria en el Nuevo Testamento. Y esta palabra tal vez es un poco más conocida, quizás la he escuchado, que es la palabra doxa, que tiene literalmente esta palabra significa opinión. Pero por el contexto en el que se emplea esta palabra, nos lleva a la idea de honor, excelencia o reputación. Lo que más me llamó la atención es que esta palabra ya en el Nuevo Testamento ya no se utiliza para otros contextos, sino que en el Nuevo Testamento únicamente la palabra doxa se habla acerca de Dios. Se limita a hablar de la gloria de Dios y del Señor Jesucristo. Vamos juntos a Lucas y vamos al Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 32, y ahí vamos a observar que se utiliza esta palabra. Lucas 9, 32. Y dice así la palabra del Señor, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la doxa, la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. ¿Sí? Ahí está la palabra utilizada para hablar acerca de Dios, para hablar acerca de Jesucristo, de su gloria.
¿Sí? Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que la gloria de Dios, en definitiva, es entonces la importancia suprema y majestad resplandeciente de Dios, que es digna de reconocer, admirar, honrar y alabar. La gloria de Dios es esa posición suprema, ese peso tremendo que Dios tiene por sobre todos nosotros. Por eso cada uno de nosotros queda liviano, queda bajo Dios, porque Él es el nombre de peso. Él es el que merece toda la gloria. Él merece toda la alabanza, toda la adoración. Él tiene la importancia suprema y la majestad resplandeciente. Cuando hablamos de la gloria de Dios, engloba todo lo que Dios es en su esencia. Sus atributos, su poder, su gracia, amor, misericordia, omnisciencia, omnipotencia. Engloba todo de quién es Dios. Esta misma palabra la ocupa el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, verso 17, que dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria. La utiliza el apóstol Pedro para hablar de Jesucristo. Dice que le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él es el digno de gloria. Él es el que tiene todo el peso, toda la majestad. Él es el que tiene la importancia por sobre todos nosotros. Y mis queridos hermanos, delante de la gloria de Dios, todos nosotros quedamos cortos y somos tan pequeños. Y cuando contemplamos esta grandeza de Dios, esta gloria de Dios, si ustedes observan cualquier escritor bíblico que se enfrentó a la gloria de Dios, cayó rendido delante de su presencia. Porque nuestro pecado delante del Dios santo, digno de toda la gloria, obviamente es humillante y es digno de muerte nuestra vida. Es por eso, mis queridos, que hemos considerado no solamente la gloria de Dios y su esencia, sino también podemos observar en segundo lugar la gloria de Dios y su evidencia en la palabra. ¿Será que la iglesia existe con este fin de glorificar a Dios? ¿Será ese el propósito principal de la iglesia, la gloria de Dios? Las Escrituras enseñan que Dios ha creado todo para su gloria. Mire conmigo ahí Isaías capítulo 43, si usted va conmigo a ese texto. Isaías capítulo 43, verso 7. Y el Señor dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y podríamos pensar que para nuestro hablar, podríamos decir, es como alguien soberbio, podríamos decir, para gloria mía los formé. Pero lo cierto es que Dios puede pronunciar estas palabras sin pecado alguno y sin soberbia alguna. Porque Dios, en cierto sentido, no necesita más de quién es Él. Dios es inalterable en su esencia y en su poder. Por lo tanto, si usted le alaba o le glorifica, Él no va a aumentar en su esencia. Él no va a ser mejor porque Dios siempre ha sido el mismo. Él no mengua ni tampoco aumenta. Dios en su gloria por la eternidad ha sido de la misma forma. Por lo tanto, Él no necesita, por así decir, más gloria. Sin embargo, Él quiere que sus hijos le adoren. Y Él ha creado todas las cosas, todo lo que Él ha creado, lo ha creado para su propia gloria. Algunos ejemplos de las cosas que Dios ha creado es los cielos y el firmamento. En el Salmo capítulo 19, verso 1, dice claramente la palabra del Señor que los cielos cuentan, los cielos están hablando la gloria de Dios. Los cielos están contando, están clamando. Es cosa de mirar en un día en el sur donde está despejado, no aquí en Santiago, ¿verdad? Porque aquí no se alcanza a ver mucho. Bueno, no estamos en Santiago aquí en realidad, pero cada vez que uno va más hacia el sur, se ven un poquitito mejor las estrellas. Pero realmente cuando uno mira las estrellas, puede observar a un Dios de gloria. Los cielos están cantando la gloria de Dios, cuentan la gloria de Dios. Ellos están diciendo cuán grande es Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Deténgase un día a mirar los cielos y va a ver cuán grande es la gloria de nuestro Dios. Pero no solamente los cielos y el firmamento, sino también los ángeles de los cielos fueron creados para su gloria. En Isaías capítulo 6, verso 3,
los serafines que están ahí rodeando el trono de Jehová, dicen, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles reconocen la gloria de Dios, fueron creados para la gloria del Señor. Y en el Salmo 148, verso 2 dice, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Ellos alaban al Señor y reconocen su gloria. Dios hace todo para su propia gloria y la iglesia como institución no es la excepción. Cada persona que Dios llamó perteneciente a la iglesia debe estar consciente que nuestra salvación de por sí ya glorifica a Dios. Porque un Dios que ha derramado toda su gracia, su amor, es para poder glorificar su nombre de la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Debemos entender que nuestra salvación no agrega nada a la persona de Dios. Cuando le damos gloria, Él no mejora ni crece en grandeza y majestad. Nuestra salvación proclama su gloria y eso lo glorifica porque pone de manifiesto quién es Él en realidad. Pone de manifiesto su grandeza y su gloria. Ya David nos leía hace un momento atrás Efesios capítulo 1, versos del 3 al 14. Podemos ir a ese pasaje nuevamente, Efesios capítulo 1. Y si leímos con atención a lo que David leía, nos íbamos a dar cuenta que algún patrón se iba repitiendo en este texto que David leyó. Aparte de que tiene mucha doctrina acerca de la salvación, si ustedes observan, va a comenzar en el verso 3 diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Y qué dice el verso 6? Para propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia. Nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y va a decir el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Si avanzamos un poquito más adelante en el verso 11, va a decir, en Él asimismo tuvimos herencia, en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y qué dice el verso 12? A fin de que seamos, ¿para qué cosa? Alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Tenemos herencia en Cristo y justamente el resultado es para alabanza de la gloria, de Él, para su gloria. Y luego verso 13 y 14 va a decir, en Él también vosotros, hablando del Espíritu Santo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué cosa? Para alabanza de su gloria. En este texto enfocado en la salvación, en la obra de Cristo en nuestras vidas, que no hemos profundizado en este texto como tal, pero ya podemos ver un patrón que se repite. Propósito del Señor por el cual nos ha rescatado para alabanza de la gloria de su gracia. Para glorificarle a Él. Queridos hermanos, somos parte de la iglesia, hemos sido escogidos por Dios en la eternidad, aquel que es salvo, que es un hijo del Señor, para poder glorificarle con nuestras vidas, para darle gloria al Señor. Otro texto que nos deja muy claro esta realidad se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Si usted observa conmigo, si vamos a 1 Corintios capítulo 10, verso 31, y dice así la palabra del Señor, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuestra salvación ya glorifica al Señor, pero en nuestra vida diaria podemos dar gloria a Dios. Mis queridos hermanos, como creyentes, como hijos del Señor, existimos para darle la gloria al Señor. Y ahí dice
Romanos capítulo 15, verso 6, probablemente alguno de ustedes lo conoce, lo ha escuchado, algunos se lo aprendieron, pero dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes como un alma, esa es la idea, unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, en cada área de nuestra vida nosotros podemos dar gloria a Dios. Cuando evangelizamos en obediencia al Señor, damos gloria a su nombre. Él es glorificado. Cuando discipulamos a otros, cuando enseñamos a otros las verdades del Evangelio, damos gloria a su nombre. Cuando servimos de manera silenciosa, eso que nadie ve, damos gloria a su nombre. Cuando entiendo la importancia de la iglesia y me congrego, entendiendo que necesito del Señor, necesito poder aprender de Él, necesito estar cerca de Él, bueno, doy gloria a su nombre. Cuando vivo en santidad, en esos momentos ocultos que nadie ve, que nadie conoce, bueno, doy gloria a su nombre cuando vivo en santidad. Cuando como esposos amamos a nuestras esposas, como Cristo nos enseña en su palabra, damos gloria a su nombre. Cuando jóvenes viven en sumisión y obedecen a sus padres, dan gloria a Dios. Cuando padres crían a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, dan gloria a Dios. Mis queridos hermanos, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Hay por ahí algunas personas que tristemente y lamentablemente simplemente hacen un show, hablan de algo que parece ser la Biblia, pero no es la Biblia, se llevan una buena ofrenda y lo peor de todo es que se llevan la gloria. Dice la palabra del Señor en el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Mis queridos hermanos, Él merece toda la gloria de nuestra vida. Si la pregunta que podemos hacer ahora, ¿estás dando gloria a su nombre? ¿Estás dando gloria al nombre del Señor? ¿O estás haciendo una deshonra para tu Dios? ¿Estamos glorificando a nuestro Dios? Finalmente, mis queridos hermanos, hemos considerado la gloria de Dios y su esencia, la gloria de Dios y su evidencia, y finalmente observamos la gloria de Dios y su extensión. ¿Qué abarca la gloria de Dios? Y hay 3 elementos que vamos a estudiar en estas 3 semanas que vienen para finalizar esta serie. 3 elementos que observamos en el Nuevo Testamento que el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, la iglesia practicaba para dar gloria a Dios. En primer lugar, adoración. En segundo lugar, evangelismo. Y en tercer lugar, edificación. 3 cosas. Fácil recordar. De esa manera damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios cuando adoramos su nombre. Damos gloria a Dios cuando predicamos el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Y damos gloria a Dios cuando vivimos en unidad y en edificación mutua unos con otros. Esto lo vamos a profundizar las próximas semanas. Pero solamente para mencionar, la adoración es la respuesta bíblica a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. Es lo que definimos en algún momento como el propósito que va dirigido hacia arriba, hacia Dios. Cuando agradecemos, adoramos. Cuando cantamos, adoramos. Cuando ofrendamos, adoramos. Cuando oramos, adoramos. Cuando servimos unos a otros, estamos adorando. En segundo lugar, la evangelización es la adoración, es la otra manera de glorificar a Dios, es a través de la evangelización. Claramente es la voluntad de Dios que su pueblo proclame fielmente el mensaje de la reconciliación en este mundo. ¿Cómo vamos a callar si tenemos el mensaje más precioso que nos ha rescatado, que nos ha salvado de nuestra vana manera de vivir? Por eso algunos términos relacionados a la evangelización son evangelizar, ir, predicar. Un llamado constante de la iglesia es que predique el evangelio. Una iglesia que no está predicando, no está en obediencia al Señor y no está dando gloria a su nombre. Este es el propósito hacia afuera. Adoración hacia arriba, evangelización hacia afuera. Y avanzamos y finalmente el tercer propósito que vamos a ver también la última semana tiene que ver con la edificación. Cristo mandó a sus seguidores a hacer discípulos. La obra no quedó simplemente con 12 apóstoles expertos en el Señor, en la Biblia, en la doctrina, sino que el llamado de Cristo hacia sus 12 apóstoles fue hacer discípulos.
Mis queridos hermanos, tenemos la misión nosotros de poder edificarnos unos a otros. Usted tiene un don que puede poner por obra y dar gloria al Señor ministrando a sus hermanos. Podemos poner por obra dones espirituales que el Señor nos ha dado. Cuando amamos, estamos en edificación. Cuando nos consideramos unos a otros, cuando nos estimulamos al amor y a las buenas obras, cuando nos animamos, a veces estamos desanimados. Cuando nos animamos a participar, a servir, a crecer, estamos también edificándonos unos a otros. Y también cuando perdonamos, no se alcanza a ver, pero a veces nos van a fallar también. Y también cuando estamos dispuestos a perdonar, estamos también viviendo en edificación al Señor. Este es el propósito hacia adentro. 3 maneras en las cuales nosotros podemos dar gloria a Dios. Esto es lo que vamos a considerar las siguientes semanas. Una iglesia que adora a Dios, una iglesia que predica y una iglesia que también vive en edificación. Así que prepárese. Si está animado con esta serie, siga participando porque nos va a animar a poder vivir como una iglesia que glorifique al Señor. Solamente unas preguntas, aplicaciones finales. ¿Cómo estamos dando gloria a Dios en nuestro hogar? Podríamos tal vez decir que el que está acá sirviendo, adorando, es el mismo que está en la casa. O el que está en la casa es el gemelo perverso. ¿Cómo estamos dando gloria a Dios en medio de nuestro hogar? ¿Cómo estamos dando gloria a Dios en nuestros trabajos? ¿Hay alguna cosa por ahí oculta, no confesada, que quizás nosotros sabemos, que nadie más sabe? ¿Cómo estamos honrando y glorificando a Dios en nuestra intimidad? Nuestros tiempos a solas, quienes realmente somos. ¿Cómo estamos glorificando a Dios en nuestro servicio al Señor? Puede todo verse bonito, ¿verdad? Un servicio excelente por fuera. Pero ¿cómo están nuestras vidas? ¿Lo estamos haciendo para el Señor, para la gloria de su nombre? ¿O estamos llevando la gloria para nosotros? ¿Cómo estamos glorificando al Señor en adoración, evangelismo y edificación? El apóstol Pablo le escribió a sus amados hermanos en Corinto un mensaje que no debemos olvidar. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Verso 20, y aquí está la gran verdad, una iglesia comprada a precio de sangre, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es la conclusión de haber sido comprado por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis queridos hermanos, tenemos la gran misión de ser una iglesia que dé gloria a Dios. Pero no simplemente repetirlo, no simplemente cantarlo, sino que en nuestra intimidad podamos dar gloria a su nombre. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por desafiarnos y animarnos, Señor, a través de tu palabra y enseñarnos, Señor, que hemos sido comprados, rescatados, escogidos, Señor, solamente para tu gloria, mi Dios. Padre, perdónanos si en nuestra vida, en nuestra intimidad y en tantas áreas, Señor, no te hemos dado la gloria, Señor. Y aun aunque pareciera que a veces lo estamos haciendo, tú conoces realmente nuestros corazones, Señor. Si lo hemos hecho simplemente para ser vistos, para recibir nosotros alabanza, tú conoces lo profundo de nuestro ser, Señor. Escudriña nuestro corazón, Señor. Si hay algo de maldad, como decía el salmista, Señor, y queremos confesarlo en esta hora delante de ti, mi Dios. Padre, te rogamos, Señor, porque si en nuestra intimidad, en nuestras vidas personales te estamos dando gloria, Señor, cuando tu pueblo se reúna, vamos a dar toda la gloria para ti, Señor. Padre, te ruego que seamos una iglesia que dé gloria a tu nombre, Señor. Que entendamos la importancia, Señor, de este propósito principal por el cual existimos, Señor.
que es ser una iglesia que glorifique a nuestro Dios. Gracias, buen Dios, por tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.